Hello everyone, welcome back. Aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a ver las lecciones 1A y 1B del libro Full Blast A2. Estas dos lecciones se refieren a los verbos modales, entonces vamos a tratar de verlo de la manera más amplia. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los verbos modales y luego ya nos vamos a adentrar un poquito más en los usos. Entonces empezaremos primero por recordar lo que son los verbos modales. Como ustedes saben, existen en el inglés tres tipos de verbos: los verbos principales, los verbos auxiliares y los verbos modales. Cada tipo de verbo pues tiene su función. Específicamente en el caso de los verbos modales es afectar el tiempo de los verbos y, y hacen labores también de complemento para algunas expresiones. Son verbos muy utilizados y que debido a que son pocos, pero se les usa de muchas distintas maneras, pues suele presentarse confusiones. Entonces vamos a ir tratando de ir definiendo para qué cosas se usan unos y para qué cosas se usan otros. Ok, bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos nada más de verbos modales. Hay más, ¿no? Por supuesto. Pero tenemos aquí en pantalla el verbo can, el verbo could, el verbo may y el verbo might. Ok, en sí estas dos parejas de verbos tienen significados muy distintos, perdón, muy parecidos, aunque tienen usos muy bien definidos entre unos y otros. Ok, entonces lo primero que me gustaría comentarles pues son algunas características que tienen los verbos modales. Okay? Formulational modal verbs have the following features in common. They are always followed by the infinitive without to. Okay? Lo que nosotros le llamamos la forma base, okay? Que es el verbo sin conjugar en forma infinitiva, okay? Pero sin la preposición to. Okay, cuando a un verbo en infinitivo le quitas la preposición to, eso es lo que nosotros le llamamos la forma base del verbo. Okay, esa es la forma de verbo que va después de un verbo modal. El verbo principal, pero en su forma base. They are the same for all pronouns. Los verbos modales no cambian en su manera de conjugarse. Ok, cualquiera que sea el tiempo en el que estén. Y acuérdense que los verbos principales y los verbos auxiliares se conjugan. Específicamente en el tiempo presente, por ejemplo, se tienen que pluralizar los verbos cuando el sujeto es tercera persona, el singular. Ok, por decir algo, I play, you play, pero luego sigue he plays. Ok, y lo mismo los auxiliares, I do, you do, he does. Ok, en el caso de los verbos modales son iguales para todos los sujetos, sean singulares, sean plurales, sean pronombres, sean sustantivos. Ok, los verbos modales no cambian. They do not need auxiliaries. They take direct negative and question forms. Ok, los verbos auxiliares absorben directamente el not cuando se trata de negaciones. Por ejemplo, el can cuando se niega es cannot o can't. ¿Ok? No es doesn't can o do can't. No, no necesitan auxiliar. Ellos solitos absorben la negación y se ponen al inicio cuando se trata de preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, can you help me? Can you help me? Fíjense cómo el modal can inicia la pregunta de la misma manera que lo hacen los verbos auxiliares o el verbo to be. Siguiente, they never combine with another verbal modes. Ok, bueno, esta característica viene precisamente de la primera y la segunda, ¿no? Los verbos modales no cambian, no cambian. Pueden incluso combinarse con verbos principales en otros tiempos, como progresivos, como perfectos, tiempos perfectos. Sin embargo, aún así no cambian, ¿ok? E independientemente de en qué tiempo esté el verbo principal, bueno, pues
el verbo que indica el tiempo, por ejemplo en el progresivo el verbo to be, en los tiempos perfectos el verbo have, ¿ok? Si está primero un verbo modal antes de ese tiempo, eh, estos verbos tienen que estar en forma base. O sea, tendrían que ser have, si es perfecto, can have sería, o can be, si es, por ejemplo, el verbo to be. Ahora, vamos a ver unos pocos de errores que se cometen, que son muy comunes en el uso de los verbos modales. Ojo con estos errores para que no los cometan ustedes. ¿Okay? Una vez que hayan superado todos estos errores, la forma en la que usen los verbos modales y sobre todo el aprendizaje que hagan de ellos les va a parecer mucho más sencillo. Fíjense, primero, dice I can't sing. Ojo, los verbos modales siempre van con el verbo en forma base. No van en infinitivo, no van en gerundio, no van conjugados, ¿ok? No van en pasado, no, siempre tienen que estar, no van en participio, siempre tienen que estar en forma base. Entonces, el error sería decir I can't to sing, porque el verbo sing lo estoy poniendo en infinitivo. No, lo correcto es I can sing, o sea, la forma base del verbo. En este caso, sing. Otro error, she could running fast. Fíjense cómo después del verbo modal could, el verbo principal está en gerundio. Entonces, no es correcto. Lo correcto es la forma base, como dice aquí a la derecha, she could run fast. Eso es lo correcto. Verbo modal y luego verbo en forma base. ¿Ok? Otro error muy común, los verbos modales, como decíamos ahorita, dice conjugation for he, she, and it, o sea, la tercera persona en singular, adding s o es, ¿no? Dependiendo del verbo, are the same for all pronouns. O sea, los verbos modales no se pluralizan con la tercera persona del singular. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este caso dice she can swim. El error es pluralizar el can. Lo correcto es she can swim. ¿Ok? O bien, el verbo principal que está después del verbo modal que esté pluralizado. No, tiene que ser forma base. Por ejemplo, en el segundo error dice it might rains. ¿Ok? ¿Por qué pluralizamos el rains? Ah, es que tiene it como sujeto. No, pero está el might. ¿Ok? Una vez que pongas el verbo modal, el verbo principal ya no se conjuga. Y en este caso, pues no se pluraliza. Por ejemplo, lo correcto aquí sería it might rain. O sea, otra vez el verbo rain en forma base al estar después de un verbo modal. Ahora, using an auxiliary with a modal verb. Take direct questions in negative forms. Por ejemplo, fíjense, do you can do this. Fíjense cómo estoy poniendo el auxiliar do teniendo el verbo modal can. No, eso no es correcto. El verbo can no necesita que le pongas un auxiliar para preguntar. El verbo can es el que iniciaría la pregunta. Entonces lo correcto es can you do this? ¿Ok? Igual en la negación. He doesn't may like it. ¿Ok? En este caso el may va a absorber la negación o el not. No necesita el auxiliar does. Lo correcto es he may not like it. Formulation. Common formulation mistakes. Bueno, fíjense, este es el último error que vamos a analizar, que también es muy común, combinar dos verbos modales. Modal verbs do not combine with each other. O sea, dos verbos modales no pueden ir juntos. ¿Ok? Es el sujeto, el verbo modal y el verbo principal. No puede ser sujeto, verbo modal, otro verbo modal y luego principal. No. O es uno o es el otro. Por ejemplo, aquí el error es she will can come tomorrow. ¿Ok? Teacher, lo que pasa es que quería que el can estuviera en futuro. No, el verbo can no tiene forma futura. Y no lo puedes combinar con el will. Entonces va a ser o she can come tomorrow, ¿ok? Lo cual ya está expresando futuro. Al ponerle ahí la palabra tomorrow ya está expresando futuro. Ya no necesitas agregarle nada más para que exprese futuro. O bien, puedes cambiar el can por la expresión be able to, que es equivalente o es sinónimo de can't. El verbo can't quiere decir poder como capacidad o habilidad de hacer algo. Entonces, si tú cambias el can por el be able to, el be
sí puede ir con un verbo modal, porque el verbo be no es un verbo modal. ¿Ok? Entonces fíjense, she will be able to come tomorrow. Ahí está expresado en futuro simple, ¿ok? La misma idea que tú querías expresar con will y can. Entonces, cualquiera de las dos es correcta. She can come tomorrow o she will be able to come tomorrow. ¿Ok? Pero no puedes combinar dos verbos modales como en este caso will o can. ¿Ok? Muy bien, pues esto es el pequeño repaso que yo quería hacer antes de entrar en la materia de los usos de los verbos modales. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de los usos de los verbos modales. ¿Ok? En primer lugar, vamos a ver esto que estábamos compartiéndoles en este último ejemplo. ¿Ok? Las expresiones can, could y be able to. ¿Ok? Estos tres verbos, bueno, más bien, estos dos verbos modales y la expresión be able to, me ayudan a mí para expresar capacidad de hacer algo, habilidad de hacer algo o el conocimiento para hacer algo. ¿Ok? Dependiendo de la expresión, tú lo vas a interpretar como poder o como saber hacer algo en español. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, vamos a hablar primero del tiempo presente, del pasado y del futuro. ¿Cómo puedo expresar yo una habilidad o un conocimiento de tiempo presente? Bueno, pues con can, ¿ok? O con be able to. Por ejemplo, I can use a computer very well. Yo puedo usar una computadora muy bien. Eso es igual a decir I am able to use a computer very well. ¿Ok? Yo soy capaz de usar una computadora muy bien. ¿Ok? Fíjense cómo estoy conjugando el verbo to be, I am, y luego el be able to. ¿Ok? En todas esas tres palabras equivalen a decir can. Otro ejemplo, pero ahora en tercera persona. Justin can play the guitar like a pro. Justin puede tocar la guitarra como un profesional. Bueno, yo también lo puedo expresar con la expresión be able to. Por ejemplo, puedo decir Justin is able to play the guitar like a pro. ¿Ok? Ojo, ojo, error común. Dejar el be en su forma base. ¿Ok? Un error muy común con este tipo de expresiones es que digan I be able. No, es I am. ¿Ok? Porque yo tengo que conjugar el verbo to be con el sujeto. En este caso, I. O Justin be able to. No. El verbo to be lo tienes que conjugar con Justin. Entonces va a ser Justin is able to play. Ahora, hablemos de pasado. Bueno, el verbo can tiene forma de pasado, igual que el verbo to be. Entonces simplemente paso tanto el can como el be a pasado simple. Entonces, para mí es lo mismo decir we could solve the problem for ourselves. Nosotros pudimos resolver el problema por nosotros mismos. A decir we were able to solve the problem for ourselves. Ahí estoy en ambos casos hablando de que tuvimos la capacidad, el conocimiento o la habilidad de hacer algo en el pasado. Otro ejemplo, Nancy could finish her project last night. Nancy pudo terminar su proyecto anoche. O Nancy was able to finish her project last night. Ojo como el verbo to be sigue estando conjugado, pero ahora en tiempo pasado. We, al ser plural, pues su forma de verbo to be es were. Y para Nancy, que es un she, su forma es was. Was. Were able to, was able to. Ahora, cuando querramos hablar de futuro, aquí sí el verbo can no tiene forma futuro. ¿Ok? Entonces, la única manera que tú puedas expresar que alguien o algo va a tener una habilidad o una capacidad en el futuro, no la tiene en este momento, pero la va a tener, ¿ok? Ya no puedes usar el modal can o could, vas a tener que usar la expresión will be able to, combinada con el modal will, ¿ok? El modal will que sí es un modal para futuro simple. Entonces, lo correcto sería decir I will be able to buy a new car next year. Yo voy a ser capaz o seré capaz de comprar un nuevo auto el próximo año. ¿Ok? Ahora fíjense en el último ejemplo que pongo, que es en sí un primer condicional. Dice, if you start training now,
Si tú empiezas a entrenar ahora, you will be able to win the race. Tú serás capaz de ganar la carrera. ¿Ok? Aquí yo quisiera recalcar un último punto. En este caso, cuando quieras hablar de una capacidad futura, la expresión que siempre, siempre vas a usar es will be able to. Ojo como en los dos casos, ¿no? Es la misma expresión aunque el sujeto sea distinto. Will be able to. O you will be able to. ¿Ok? Fíjense, si yo hubiera cambiado en este último enunciado, en el condicional, si yo hubiera cambiado el you por el he o por el she, por ejemplo, if she start training now, bueno, if she starts, más bien, ¿no? If she starts training now, she will be able to win the race. O sea, no cambia la expresión will be able to. Esa va a ser la manera correcta de expresar una habilidad en el futuro. Ahora, vamos a ver los mismos tres tiempos, pero negados. Ok, bueno, pues les decía ahorita que el can y el could absorben el not para la negación. Entonces, la negación correcta sería I can't play the piano. Yo no sé tocar el piano. Fíjense, yo puedo decir yo no puedo tocar el piano o yo no sé tocar el piano, lo que tú sientas que es más entendible. Eso equivale a decir I am not able to play the piano. I am not able to play the piano. Es igual a decir I can't play the piano. Ahora, tercera persona, Bobby can't swim. Bobby no sabe nadar. Bobby is unable to swim. Bobby no es capaz de nadar. ¿Ok? Eso es en el presente. En el pasado, pues vamos a cambiar por could, por was o were, y esos tres van a absorber el not de la negación. Por ejemplo, they couldn't stay awake. Ellos no pudieron permanecer despiertos. O they weren't able to stay awake. Ellos no fueron capaces de permanecer despiertos. Vayámonos ahora a tercera persona del singular. She couldn't make a lunch today. Ella no pudo hacer comida hoy. She wasn't able to make a lunch today. ¿Ok? Entonces fíjense cómo could, was y were absorben la negación cuando se trate de una habilidad en el tiempo pasado. Ahora, futuro igual. Va a ser la misma expresión will be able to que veíamos en la diapositiva anterior abajo, will be able to, pero con el not. Entonces va a ser won't o va a ser will not, lo que tú quieras. Por ejemplo, yo aquí le pongo I won't be able to pick up that heavy box. Yo no voy a ser capaz o yo no seré capaz de levantar esa pesada caja. ¿Ok? Entonces ahí estoy expresando que en el futuro no voy a tener la capacidad, la habilidad o el conocimiento para hacer algo. Muy bien. Y ahora vamos a ver un poquito acerca de los verbos modales para expresar capacidad o posibilidad o para pedir permiso. ¿Ok? Fíjense. Habíamos quedado ahorita que puedo usar el verbo can, el verbo could o la expresión be able para demostrar capacidad. Sin embargo, no es la mejor de las opciones para pedir permiso para hacer algo. En ese caso, lo mejor es usar el verbo may. ¿Ok? Can quiere decir poder, como poder de capacidad, habilidad o saber hacer algo. Y may es un verbo poder, pero más de posibilidad. ¿Ok? Por eso es que es el que se utiliza para pedir permiso. Fíjense, vamos a ver unos poquitos de ejemplos para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, difference between can and may. Dice, can I help you? Es una manera informal de decirle a alguien que si lo puedes ayudar. ¿Ok? May I help you? Esa es la manera formal. ¿Ok? Entonces, ¿puedes usar el can I help you? Claro. ¿Ok? La gente que habla inglés como lengua nativa usan la expresión I can help you, perdón, can I help you, para preguntarte que si te pueden ayudar. ¿Ok? Sin embargo, es una expresión informal. ¿Ok? La puedes usar siempre y cuando la situación en la que estés sea informal. Pero si estás en una situación formal, como una entrevista de trabajo, una exposición escolar, o un escrito
para alguna publicación, bueno, ahí lo conveniente es usar el may, porque ahí te puedes expresar de una manera más formal. May I help you? Esa es la manera formal de decirle a alguien que si te permite ayudarlo. ¿Ok? Te puedo ayudar. ¿Me permites ayudarte? ¿Ok? Repito, puedes usar las dos, pero trata de que si la situación es más formal, uses May I help you. Esa es la diferencia entre estas dos expresiones. Con el can es más informal y con el may es más formal. ¿Y por qué la diferencia? Porque lo que estás haciendo aquí es pedir permiso para algo. Estás pidiéndole a alguien que sí te permite ayudarle. ¿Ok? Si estuviésemos hablando de capacidad, entonces el can I help you sería lo correcto y el may I help you no lo podrías ni siquiera usar. ¿Ok? Bueno, a ver, sigamos. Si tú dices, can I speak English? Lo que estás realmente haciendo en buen inglés, ojo, en buen inglés, lo que estás haciendo, lo que estás preguntando es, ¿qué tal ven o la persona ve tu habilidad de hablar inglés? Can I speak English? O sea, ¿sé hablar inglés? ¿Puedo hablar inglés? ¿Tengo la habilidad de hablar inglés? Pero si tú lo que dices es, may I speak English? Ahí lo que estás diciendo es que estás pidiendo permiso para hablar en inglés. May I speak English? ¿Ok? Esta es la pregunta que te hacen normalmente, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, cuando el entrevistador quiere medir tu habilidad para hablar en inglés y te pide permiso para hacer la entrevista en inglés. Esta es la expresión que casi siempre se usa. May I speak English? ¿Ok? Entonces, ojo, ¿eh? Can I speak English es habilidad, may I speak English es permiso. Otro ejemplo más. Can I play the guitar? Estás preguntando que si, ¿qué tal está tu habilidad de tocar la guitarra? ¿Qué le pareció a la otra persona cómo tocar la guitarra? Pero si dices, may I play the guitar, lo que estás haciendo es pedir permiso para tocar una guitarra que está ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, veamos los verbos modales para solicitar algo. Ok, para que se entienda mejor este punto, cuando tú le pides algo a alguien, puedes pedirle permiso o puedes pedir hacerlo tú o puedes pedir que esa persona lo haga por ti. Entonces, en ambos casos se usan modales distintos. En este caso se usan can, could, may, will y would. Ahora bien, fíjense, si tú vas a preguntar, ¿ok? Si tú vas a preguntar que si tú puedes hacer algo, o sea, el sujeto va a ser un I. ¿Ok? Ojo con eso, porque esa digamos que sería el punto que tendrías que te indicaría a ti cuál modal usar. Si vas a preguntar con un I como sujeto, entonces los verbos que debes utilizar es can, could o may. Por ejemplo, can I help you? Could I help you? May I help you? ¿Ok? ¿Puedo ayudarte o podría ayudarte? Estos tres verbos son los que vas a utilizar. Otro ejemplo, use yourself o use your phone. Puedo usar tu teléfono. ¿Okay? Ahí tienes que usar can, could o may. Can I use your phone? Could I use your phone? O may I use your phone? ¿Okay? Aquí ya estoy uniendo formalidad e informalidad, pero pues es una manera en la que lo vas a decir. Y fíjate, último ejemplo. Can I have some water? Could I have some water? O may I have some water? Estás pidiendo agua. O sea, pero tú te la vas a servir. ¿Ok? ¿Puedo agarrar agua? ¿Puedo tomar agua? ¿Ok? Esta es la pregunta correcta para hacerlo. Ahora bien, si le vas a pedir a alguien que él haga, que esa persona haga algo por ti, entonces el sujeto va a ser you, tú. Entonces ahí ya la cosa cambia. Porque aquí ya no vas a poder usar may. ¿Ok? Porque no estás pidiendo permiso para tú hacer algo. Estás pidiendo que alguien haga algo por ti. Por ejemplo, you take out the trash. Sacar la basura. Fíjate. Si le vas a pedir a otra persona que saque la basura, le vas a decir, can you take out the trash? Could you take out the trash? Will you take out the trash or would you take out the trash?
Ok, otro ejemplo. Hacerme un favor. Can you do me a favor? Could you do me a favor? Will you do me a favor? O would you do me a favor? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me podrías hacer un favor? ¿Me harías un favor? ¿Ok? Entonces, si el sujeto es un you en tu pregunta para pedir algo, vas a usar can, could, may, ya no. Y will o would. Esas son tus 4 opciones. ¿Ok? Fíjate cómo en las 5 opciones que estamos analizando en este punto, la única que no usas aquí es may. Pero la vas a usar acá. Y en esta no vas a poder usar ni will ni would. Entonces, como resumen, si el sujeto es I, usa can, could o may. Si el sujeto es you, usa can, could, will o would. ¿Ok? Y esas son las formas gramaticalmente correctas de decir las cosas. Muy bien. Ahora, para expresar posibilidad o especular o adivinar o suponer algo, cuando no estás seguro, pero más o menos te imaginas qué pasó o qué es lo que está pasando, vas a usar los modales could, may o might. Ojo, no hay certeza, solamente una posibilidad. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, dice, I saw Erin at the gym half an hour ago. Vi a Erin en el gimnasio hace media hora. She could still be there. Ella podría aún estar ahí. She may be there. Ella puede aún estar ahí. O she might still be there. Ella podría estar ahí. ¿Ok? Pero, sin embargo, no sabes, no tienes la seguridad de que esté ahí. Por eso es que usas could, may o might. Otro ejemplo. Laura always attends to class, but she isn't here today. Laura siempre viene a clases o asiste a clases, pero ella no está aquí hoy. Entonces, ¿qué le pudo haber pasado? Well, she could get sick. Ella podría haberse enfermado. She may get sick. Ella puede haberse enfermado. O she might get sick. Ella podría haberse enfermado. No estoy seguro de que eso le haya pasado. Entonces, estoy especulando. Estoy suponiendo. Pero no tengo seguridad. ¿Ok? Bueno, vamos a practicar. Vamos a resolver unos poquitos de ejercicios acerca de qué cosas podemos usar y cuáles no. Por ejemplo, dice Jeff work for many hours. She's hardworking. Bueno, Jeff dice puede trabajar por muchas horas. Él es muy trabajador. Bueno, pues entonces quiere decir que Jeff can work for many hours. He's hardworking. Ok, ahora fíjense. Faye find her keys. Dice, Faye no pudo encontrar sus llaves. She got in through an open window. Ella se metió por una ventana abierta. Entonces, aquí, en este caso, pues, como es pasado porque dice she got, ahí me está indicando que ya pasó. Entonces es pasado. Así que yo puedo usar could. May couldn't, porque es negado. Couldn't find her keys. Ella no pudo encontrar sus llaves. Ahora, futuro. Fíjense. Ahora vamos a ver futuro. Dice, if you start taking Spanish classes, dice, si tú empiezas a tomar clases de español, you, fíjate, serás capaz o podrás hablar español en unos pocos meses. Entonces, aquí ya no puedo usar ni can ni could, porque no son forma de futuro. Aquí lo correcto es usar will be able to speak Spanish in a few months. Ok, ahora, siguiente diapositiva. Ahora, fíjense. Verbos para expresar capacidad o para pedir permiso. Ok, yo quiero preguntar por la capacidad que tengo para usar una computadora. Entonces, tengo que usar can. Can I use the computer? Sé usar la computadora o puedo usar la computadora. Pero si lo que quiero es pedir permiso para usar una computadora que está ahí, lo mejor, el buen inglés me dice que debo usar may. May I use the computer? Ahí ya estoy pidiendo permiso para usar la computadora. Siguiente.
drive the car. Ok. Si quiero preguntar que si sé o qué te pareció mi habilidad para manejar un auto, ok, pues puedo decir, can I drive the car? O manejar. Sé manejar. Pero si quiero pedir permiso para manejar, tengo que usar may. May I drive the car? ¿Ok? Ahí está la diferencia. Así es como es la manera correcta y formal de hacerlo. Ahora, vamos a pedir algo. Fíjense, les había dicho, si voy a pedir hacerlo yo, entonces puedo usar can I have a cup of coffee? Puedo agarrar una taza de café. Pero si voy a pedirle a alguien que haga algo por mí, por ejemplo, could you drive me home, please? Fíjense, ahí lo que estoy haciendo es pedirle a la persona que me dé un ride de mi casa. Bueno, pues entonces sí puedo usar un can, pero voy a usar un would. Would you drive me home, please? ¿Me llevarías a casa, por favor? ¿Me darías un ride a casa? Ahora, 3. Fíjate. May I see your notebook? It's nice. ¿Puedo ver tu cuaderno? Está padre, tu libreta. Está bonita. Bueno, pues vamos a pedirle permiso. Vamos a decir, May I see your notebook? It's nice. O bien, último ejemplo, dice, perdón, le voy a pedir a alguien que me traiga leche en su camino a casa. Entonces yo puedo hacerlo diciendo, eh, will you, would you bring some milk in your way home? ¿Podrías traer algo de leche en tu camino a casa? ¿Ok? Entonces fíjense, con el sujeto I es can, es could o es may. Entonces aquí yo en la número 1 usé can y en la número 3 usé may. Si el sujeto es you, puede ser can o could, pero también puede ser will o would, que fueron los que usé. Primero usé el would you drive me home please? Y en la 4, que también tiene sujeto you, usé will. Would you bring me some milk in your way home? Y la última parte que vimos era en la que especulábamos acerca de pues qué pudo haber pasado o qué podría haber pasado. Por ejemplo, Danny isn't answering his phone. ¿Okay? No contesta el teléfono. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, he might, él podría estar muy ocupado en este momento. Ok, vamos a ponerlo en rojo para que se distinga bien. Ahora dice, 2. The toothpaste isn't in the supermarket bag. La pasta de dientes no está en la bolsa del supermercado. We leave it in the register. Pues la pudimos haber dejado en la caja del supermercado, ¿no? Eh, entonces fíjense, ¿cuál otro verbo puedo usar para especular? Pues can, por ejemplo. Can we can't, o we could, bueno, vamos a dejarlo, we can leave it in the register. Pudimos haberla dejado en la registrada. Voy a ponerle could, me gusta más cómo suena could. We could leave it in the register. Y dice, Thomas looked like he was in a hurry. Mira, Thomas se veía como que andaba apurado. It be getting late for his class. Podría estar retrasado para su clase. Entonces, ¿qué les parece si usamos aquí un may? No, bueno, y aquí tengo un error porque el sujeto no es it, porque estoy hablando todavía de Thomas, entonces aquí lo correcto es un he. Ok, dice Thomas looked like he was in a hurry. He may be getting late for his class. Ok, bueno, entonces ahora para cuestiones de speaking vamos a repasar la pronunciación de estas diapositivas que forman la parte de las practice. Aquí empezamos. Ok. Y vamos a repasar la pronunciación. Estos son los enunciados que necesito que me envíen en un audio para poderlos evaluar de speaking. Aquí vamos. 1.
Jeff can work for many hours. He's hardworking. 2. Faye couldn't find her keys, so she got in through an open window. 3. If you start taking Spanish classes, you will be able to speak Spanish in a few months. 1. Can I use the computer? 2. May I use the computer? 3. Can I drive the car? 4. May I drive the car? 1. Can I have a cup of coffee? 2. Would you drive me home, please? 3. May I see your notebook? It's nice. 4. Would you bring some milk on your way home? 1. Danny isn't answering his phone. He might be very busy at the moment. 2. The toothpaste isn't in the supermarket bag. We could leave it in the register. 3. Thomas looked like he was in a hurry. He may be getting late for his class. Bueno, kids, pues eso es todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan visto el video. Les pido por favor que si tienen alguna duda, algún comentario, ¿no? O me quieran preguntar algo que no hayan entendido, que necesiten que les repitan la explicación, claro que sí, con mucho gusto. Lo pueden hacer dejando aquí un comentario en el video, o bien preguntarme a través de nuestro grupo de WhatsApp o por un mensaje de WhatsApp privado, o bien durante el tiempo de clase también lo pueden hacer. ¿Ok? Muchas gracias, Kit, y nos vemos pronto. Bye.